Buenas tardes. Correspondiente a la evaluación final de fundamentos económicos y contables, vamos a pasar a responder la pregunta 1. ¿Cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite mínimo de precio de un bien o servicio por encima de su precio de equilibrio? Poner un ejemplo práctico y establecer qué sucederá en un mercado de competencia perfecta. Para responder esta pregunta, debemos entender primero un par de conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un mercado de competencia perfecta? El mercado de competencia perfecta es aquel en el cual ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o servicio. Es decir, tanto los compradores como los vendedores son precios aceptantes. Cuando hablamos de agentes que no puedan intervenir, también podríamos incluir a terceros. En este caso sería el gobierno. ¿Qué es el precio de equilibrio? El precio de equilibrio es aquel a partir del cual todos los ofertantes ponen sus bienes o servicios en el mercado al que todos los demandantes están dispuestos a adquirirlos. ¿Eso qué quiere decir? Que la oferta encuentra una cantidad igual de demandantes. En ese punto se genera un precio, que es el precio de equilibrio, que es el precio que todos están llanos a aceptar, tanto para vender como para comprar. Teniendo claro estos conceptos, pasamos a la respuesta. ¿Qué pasaría si el gobierno establece un límite inferior por encima del precio de equilibrio? Pues lo que pasará es que la cantidad ofertada va a superar a la cantidad demandada, por lo tanto, existirá en el mercado demasiada oferta. Lo vamos a explicar con un ejemplo. En este ejemplo, podemos, eh, podemos notar la curva S, ¿no?, que es la demanda, perdón, es la oferta que existe en un mercado. Como pueden ver, a medida que el precio mejora o aumenta, es más tentador para los vendedores, o sea, la oferta aumenta. Caso contrario sucede con la demanda. En este caso, a medida que el precio disminuye, aumenta la demanda. El punto en el cual estas dos curvas se encuentran se le conoce como el precio de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que es el precio en el cual la cantidad ofertada encuentra un número igual de demandantes. En un caso en el cual el gobierno establece un precio mínimo por encima del punto de equilibrio, en este caso, por ejemplo, $1.80 para la gasolina, lo que pasará es que la cantidad de demandantes que va a encontrar es menor, ¿no? En este caso 500 versus a los 600 que serían los compradores en el caso del precio de equilibrio, que era 1.40. Por lo tanto, a 1.80, cuya oferta aumenta a 700, lo que va a ocasionar es que se va a encontrar una cantidad de sobreoferta, es decir, una cantidad de bienes o de servicios que nadie va a estar dispuesto a adquirir. Eso sería eh, un ejemplo gráfico de lo que sucede. Ahora, si vamos a lo real, podríamos también incluir dentro de este concepto un ejemplo clásico, que es, por ejemplo, el sueldo mínimo, que eso sucede en todos los países. El sueldo mínimo es una política donde el gobierno interfiere dentro de un libre mercado, de competencia perfecta, un mercado de competencia perfecta, con el fin de colocar un justiprecio a la mano de obra, ¿no? Es un precio en el cual se asegure que todas las personas que trabajan obtengan un, un beneficio o un sueldo que les alcance para saciar sus demandas mínimas para la vida, ¿no? Y además evitar también la explotación a precios injustos, ¿no? Pero sin embargo, a la larga,
lo que sucede o lo que provocará es un exceso de oferta. ¿Eso qué quiere decir? Si la mano de obra es una oferta de un servicio, ¿no? A medida que el precio sube, lo que va a provocar es que disminuya la demanda. Es decir, si consideran a las empresas como demandantes de la mano de obra, lo que va a generar es que las empresas contraten menos. Al contratar menos personas, existirá una cantidad de sobreoferta que nadie está dispuesto a adquirir. A la larga, eso es lo que sucede a corto plazo, o sea, va a haber desempleo. Pero a la larga, estas personas desempleadas van a bajar sus precios. Van a bajar sus precios y van a ir a un mercado negro, que es donde no pagan impuestos, donde nadie puede asegurar sus derechos laborales, ¿no? Por lo cual, al final, una acción buena que piensa el Estado establecer genera en corto plazo desempleo y a largo plazo un mercado negro y una desestabilización de la economía en general. Bueno, espero que haya servido esta explicación con respecto a la pregunta 1. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lili Giovanna Carbopoma Capillo. A continuación voy a desarrollar el numeral 2.2. En la economía, los conceptos bien normal, bien inferior, bien sustituto y bien complementario se refieren a cómo cambia la demanda en relación a los cambios del ingreso del consumidor o en el precio de otros bienes. A continuación voy a definir cada uno de los conceptos con un ejemplo de la realidad peruana. ¿Qué es un bien normal? Un bien normal es aquel cuya demanda aumenta cuando el ingreso del consumidor aumenta y disminuye cuando el ingreso disminuye, manteniendo constante los precios de otros bienes. Es decir, a medida que las personas tienen más ingresos disponibles, compran más de este bien. Ejemplo en la realidad peruana. Los viajes en avión pueden considerarse un bien normal en el Perú. Si el ingreso de una persona aumenta, es probable que esté dispuesta a gastar más en viajes en avión para vacacionar o realizar viajes de negocios. Ok. Bien inferior. ¿Qué es un bien inferior? Un bien inferior es aquel cuya demanda disminuye cuando el ingreso del consumidor aumenta y aumenta cuando el ingreso disminuye. Estos bienes son considerados de menor calidad o menos deseables y las personas tienden a comprar más de ellos cuando tienen menos ingresos disponibles. Ejemplo en la realidad peruana. El transporte público puede ser considerado un bien inferior en el Perú. Cuando los ingresos de las personas son bajos, es más probable que opten por utilizar un medio de transporte público para así poder desplazarse, pero si sus ingresos aumentan, podrían optar por otros medios de transporte mucho más cómodos, como taxis o automóviles particulares. ¿Qué es el bien sustituto? Un bien sustituto es aquel que puede utilizarse en un lugar de otro para satisfacer una necesidad o deseo similar. Si el precio de un bien sustituto aumenta, la demanda del bien original puede aumentar y viceversa. Ejemplo de la realidad peruana. La mantequilla y la margarina son bienes sustitutos. Si el precio de la mantequilla sube, es probable que las personas compren más margarina como alternativa más económica. ¿Qué es un bien complementario? El bien complementario es aquel que se utiliza junto con otro bien para satisfacer una necesidad o deseo específico. Si el precio de un bien complementario aumenta, la demanda del bien original puede disminuir y viceversa. Ejemplo en la realidad peruana. Los teléfonos celulares y los servicios de Internet móvil son bienes complementarios en el Perú. Si el precio de los servicios de Internet móvil aumenta considerablemente, es probable que la demanda de teléfonos celulares disminuya, ya que los consumidores podrían optar por limitar su uso para ahorrar en costos de datos. Gracias.
Buenas noches, mi nombre es Lisette Barreros Castillo. A continuación hablaremos sobre el tema de la demanda, la oferta y sus movimientos y desplazamientos. No, está mal. De nuevo. Buenas noches, mi nombre es Lisette Barreros Castillo. A continuación hablaremos sobre la demanda y sus desplazamientos y también de la oferta y sus desplazamientos. ¿Qué es la demanda? La demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a precios de mercado. Esta puede ser adquirida por un consumidor específico o por un conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de satisfacer sus propias necesidades y deseos. Estos bienes y servicios pueden incluir todos los aspectos de la producción humana, como la alimentación, los medios de transporte, la educación, el tiempo libre, los medicamentos y mucho más. Por esta razón, casi todos los seres humanos que participan de la vida moderna se consideran demandantes. En la economía la demanda es muy estudiada, ya que busca la manera más eficiente de asignar los recursos ilimitados a las necesidades ilimitadas. En teoría la demanda sería infinita si el precio de todo fuera cero. La oferta es la contraparte de la demanda. Los precios del mercado están directamente influenciados por la demanda. El precio aumentará con la demanda, viceversa. Los mercados se ajustan hasta que llegan al precio de equilibrio, donde las curvas de la oferta y la demanda se cortan. ¿Cuáles son las determinantes del movimiento de la demanda? Tenemos 5 factores que son las determinantes del movimiento de la demanda. Uno es el precio de los bienes y los servicios. Es inversamente proporcional a la demanda. Imagínense que cuando el precio de un smartphone de última generación sube de precio, cuando antes su precio de venta era de 100 unidades monetarias y ahora son 150 monetarias, ¿habrá menos gente que querrá o podrá comprarlo? Tenemos otro movimiento que incurre en la demanda, que viene a ser la oferta. La disposición de bienes y servicios expresada en la existencia de la empresa que ofrece un servicio y en una cantidad determinada. Imagínense que en el mercado hubiera un terremoto y la cosecha de un producto agrícola se ha echado a perder. En esta nueva situación, obviamente, al haber menos cantidad de ese producto en el mercado, esto significa que el precio subirá. Pero aún así la gente estará dispuesta a consumir, pagar por su precio superior. Sobre todo si es un producto de primera necesidad. Por ejemplo, pongamos la leche, el pan, el azúcar, ya que son bienes muy necesarios para la sustentación de la vida. Otro de los movimientos que incurren en el tema de la demanda sería la capacidad de pago del demandante. En este punto la situación o poder de negociación es clave a la hora de fijar un precio al bien o un servicio en cuestión. Como siguiente punto tenemos también los deseos y las necesidades. Son tanto básicas como secundarias. En este sentido, imagínese que usted tiene una necesidad de comprar un producto en una zona geográfica donde no se comercializa. Es necesario para el desarrollo de su vida cotidiana. Usted como demandante ofrecerá el precio de compra más elevado en economía. El concepto de demanda siempre suele estudiar ligado a la oferta. Y como último punto tenemos lo que es el lugar, el espacio físico virtual donde estos bienes son ofrecidos. Siempre hay un coste de transporte atribuible al precio de venta de un producto, y es que es directamente proporcional a la forma o método de transporte utilizado. Por ejemplo, es más barato el transporte de productos envasados en cajas que el transporte de pescado congelado en alta mar, donde los precios son muy elevados, ¿no? ¿Qué es la oferta? La oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas instituciones o personas están dispuestas a poder comercializar. Si bien es cierto, los precios no tienen por qué ser iguales en cada tipo de producto. Incluso los proveedores diferentes pueden decidir poner diferentes precios para un mismo producto. El concepto de la oferta ha cambiado a lo largo del tiempo debido a la La oferta es la cantidad de bienes y servicios de diversas instituciones, de personas o empresas que están dispuestas a poder comercializar en el mercado, en un lugar muy específico, un pueblo, una región, un continente, y a un precio establecido. Los precios no tienen por qué ser necesariamente iguales
por cada tipo de producto e incluso dos proveedores diferentes pueden decidir poner diferentes precios a su mismo producto. El concepto de oferta ha cambiado a lo largo del tiempo debido a la diversificación y la tecnificación de la economía. Desde una sola unidad de venta, por ejemplo, la oferta del pan en la Edad Media era exclusiva y a un precio fijo, hasta verdaderas diferencias de precios en función a la calidad, cantidad, el lugar de venta, incluso el mercado objetivo al que se destina. En cualquier sistema económico, ya sea en una economía planificada o un mercado libre, la oferta juega un papel vital en la determinación de los precios, ya que la interacción entre la oferta y la demanda dominante transfiere la cuantificación y la valoración a los precios y servicios que satisfagan las necesidades del reclamante. Los avances tecnológicos también intervienen en los movimientos de la oferta. Dentro de los factores productivos mencionados en el párrafo anterior de la tecnología, la misma que cada vez toma mayor predominancia, ya que a la hora de producir y o hacer o vender un producto, como apartado para estudiar cómo afecta el comportamiento de la curva. A medida que aparecen nuevas tecnologías, nos ayudan a facilitar la tarea de producción. Seguramente se podrá fabricar muchos más bienes en el mismo tiempo y por lo tanto aumentará la cantidad de bienes ofrecidos, logrando un desplazamiento de la oferta de la curva a la derecha. Tenemos uno de los movimientos que varía en el tema de la oferta, es la variación de los precios de los insumos o factores de producción. A la hora de producir un bien o servicio, tanto los insumos o materias primas utilizadas como los factores de producción son necesarios, como por ejemplo la tierra, la capital de trabajo y la tecnología. Juegan un papel esencial, por lo tanto, cualquier variación que se produzca en alguno de ellos afectará directamente sobre el comportamiento de la oferta. Por un lado, puede ocurrir, por ejemplo, que exista una disminución en los precios de los insumos o algo de los factores que recién mencionados se hará que sea más barato fabricar el bien en cuestión. Y por ende, podré fabricar más aumentando la oferta, haciendo que el desplazamiento de la curva de la oferta sea hacia la derecha. Por el contrario, si los costos de los insumos de factores de la producción se vuelven caros, o sea, en pocas palabras, se vuelven costosos, sería mucho más caro poder fabricarlos. Y obviamente aumenta lógicamente su costo, por lo tanto se fabricará menos, bajará la oferta y se desplazará la curva a la izquierda. ¿Cuáles son las expectativas en la variación de precios? En muchas oportunidades los precios de ventas de los bienes y servicios ofrecidos están afectados directamente a disposiciones que emite el gobierno de turno. Estas situaciones podrán influir tanto positivamente como, por ejemplo, si se quitan los impuestos, como negativamente, por ejemplo, control de precios máximos de ventas. Pueden existir más situaciones que puedan afectar, entre lo que podemos citar pagos de regalías, de retenciones, las leyes especiales, entre otras. Por lo tanto, el desplazamiento de la curva de la oferta estará ligado a lo que disponga el gobierno. Si la situación es positiva, las cantidades ofrecidas aumentarán y la curva se desplazará a la derecha, pero todo sucederá todo lo contrario. Si es negativa, se ofrecerá menos para pagar menos impuestos, por ejemplo. Y el desplazamiento de la curva de oferta será hacia la izquierda. La existencia de bienes de capital. En algunas oportunidades puede darse la situación que se sepa de antemano que producirá una modificación en los precios de venta de un bien o servicio. Por lo tanto, esto afectará el comportamiento de la oferta, ¿no? Por lo tanto, si ya sabemos que el precio de dicho bien logra bajar, su oferta será mayor, ya que voy a intentar venderlo más caro antes del que el precio baje, haciendo que la curva de la oferta se desplace al lado derecho. Caso contrario, si sabemos de antemano que el precio aumentará, la oferta del mismo será menor, ya que a que el precio suba, se venderá mucho más caro y la oferta se desplazará para la izquierda.